sin duda nos da muchas respuestas y ganas de seguir trabajando con nuestros pacientes. A continuación les voy a introducir también al doctor Andrés Chaín. ¿Andrés? El doctor Chaín, también cirujano, traumatólogo, especialista en columna, que trabaja en nuestros equipos, una amplia trayectoria en el manejo de la escoliosis pediátrica. Nos va a presentar brevemente 2 casos clínicos y a continuación vamos a conversar en esa redonda. ¿Parece? Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Felicitaciones al doctor Labianca. Creo que estamos en la misma línea de tratamiento. Para empezar la discusión sobre el manejo de la escoliosis en pacientes neuromusculares, yo traje 2 casos que son 2 extremos y la idea es generar una inquietud en todos ustedes que de alguna manera tienen acceso a estos pacientes, de poder estimular el trabajo multidisciplinario en equipo. Sí, abrieron otra, pero nos acomodamos. Ya, mira, la primera paciente es una paciente que es un extremo, 29 años de edad, quien desde temprana edad se dio vuelta por muchos de los hospitales de Santiago con una escoliosis progresiva y llegó un momento en que levantaron las manos y dijeron lejos del alcance quirúrgico, riesgo, beneficio, gran deformidad. Entonces dijeron, ¿sabe qué? Está lejos del alcance quirúrgico. La siguiente, ahí está. Como algunos pacientes, un hermano también con SMA fallecido a los 20 años, pero ella ya trabajaba como psicóloga. La siguiente. Muy bien, la operé y ella fue una cirugía de 10 horas, no corta, con un sangrado importante, más o menos 1 litro de sangrado. Vuelve atrás, por favor, más atrás. Estuvo hospitalizada 33 días, se infectó, 5 aseos quirúrgicos, 6 meses de antibiótico, y ese es el escenario que nosotros no queremos tener con un paciente. La siguiente, ese es su aspecto clínico, ustedes ven la gran deformidad de la paciente. La siguiente, la radiografía que ya se veía, una cifoescoliosis severa, y aquí obviamente en algún minuto levantaron las manos y dijeron, está como complejo esto, que pase otro. La siguiente, ahí están las radiografías con inclinación y tracción. La siguiente es el resultado que se obtuvo de la cirugía, que un resultado para lo que tenía la paciente es muy bueno, pero ustedes vieron que aquí no solo sufrió la paciente, sino todo el equipo quirúrgico. La siguiente, y hoy en día la paciente sigue trabajando como psicóloga, y está ahí. Ese es el aspecto clínico, 18 meses después de la cirugía, y su espalda mejoró muchísimo. Ese es un extremo. Me tomo el atrevimiento de mostrar la foto completa de la paciente con su autorización, ¿no? Si alguno la conoce, aquí todos nos conocemos con todos los pacientes de atrofia espinal. Bien, este es otro paciente y este es el otro extremo de la película, en que un paciente varón que tiene un AME2, una escoliosis neuromuscular, usuario de BiPAP, conocido también por muchos en este auditorio, que empezó enrolado en el tratamiento con Spinraza de manera temprana. Y aquí tenemos el seguimiento, 9 meses de edad, esa era su columna. Al año 9 meses empieza a esbozarse su escoliosis, 3 años 10 meses ya se empieza a desarmar un poco más el paciente, y aquí lo tenemos con 4 años 4 meses, donde ya en
los controles, ustedes ven que todos esos controles los hice yo, o sea, el equipo multidisciplinario funciona y lo estamos viendo en conjunto desde temprano. Y aquí a nuestra Ceci, a ver si corre el video, pero bueno, ahí está el paciente típico donde se está desarmando, pero es todo reductible y las maniobras las logra reducir. Esta es la radiografía en tracción y aquí le pusimos un sistema crecedor magnético. Yo tengo más o menos unos 50 casos de pacientes con crecedor magnético, a pesar de que en el mundo empezó como un poco en desuso. Yo creo que es una excelente herramienta. No todos los pacientes son atrofia espinal, son algunos pocos. Y es el resultado posoperatorio del paciente. Aquí no sé, no están corriendo los videos, pero el paciente ganó autonomía y liberó sus manos, ya no las necesita para sostener el tronco y puede funcionar. Y aquí está 12 años de edad, o sea, pasados 8 años, solamente requirió una cirugía. Tiene una incisión arriba chica, una incisión abajo, está perfectamente alineado, el crecimiento tiene una escoliosis entre leve y moderada, y seguramente a futuro vamos a tener que hacerle una fusión, pero una sola cirugía y va excelente. Esos son los dos extremos que quería compartir. Muchas gracias, doctor Chaín. Ahora los invitamos a tomar asiento, a ambos. Andrés, les voy a apretar los casos clínicos para que ustedes los puedan ir avanzando para que no queden con... Bueno, no sé si quieren, doctor LaBianca, primero comentar en relación a los casos que nos expuso el doctor Chaín, si hay algún comentario a la discusión respecto a los momentos quirúrgicos que nos presentó el doctor. So they are two very good cases because Son dos casos súper buenos porque hablan de la condición típica, como ya habíamos conversado, y es algo que en realidad nosotros nos esforzamos por abordar. Y algunas veces los adultos necesitan ser operados por esta posición tan mala que tienen. Y en el segundo caso, en realidad, es exactamente donde nos estamos enfocando como problema principal. Así que estoy de acuerdo con el momento de la cirugía. No sé si es que se estaba enfrentando a algún otro problema, por ejemplo, del cuánto se demora el sistema en dar la posibilidad de esta cirugía, pero creo que el problema en este momento es que algunas veces yo agregaría un poquito más de velocidad, pero a veces simplemente tenemos que esperar con algunos pacientes debido a diferentes condiciones. Tengo algunos pacientes que a los 5 años tienen esta cirugía y en realidad hay veces que cuando estos pacientes son más adultos no se puede lograr el mismo resultado. Entonces yo quiero preguntarle al doctor, ¿cuál es tu opinión sobre el futuro de estos pacientes? Porque a veces la columna de alguna manera se arregla, pero ¿tú piensas que puede ser una opción dejar o retirar las varas y tener una espina rígida que se pueda mantener sin fijaciones, y que en la mayoría de los pacientes en realidad aquí en este congreso nosotros estamos hablando de eso, así que quiero saber cuál es tu opinión. Es una muy buena pregunta. Creo que cada vez más me he dado cuenta de que hay muchos pacientes
que llegada a la madurez esquelética le retiro el instrumental y no se pierde la corrección. De alguna manera, esa instrumentación que ha mantenido rígida la columna durante un tiempo genera algún grado de fibrosis que sostiene la columna, y a pesar de que cuando yo inicio el tratamiento a la familia le explico que va a terminar en una fusión, tengo algunos pacientes que por uno u otro motivo ajenos al tema desde lo económico hasta lo personal de algunos pacientes, no les he hecho la cirugía definitiva y han andado súper bien. Otros pacientes que he dejado el instrumental, de pronto llegaron con las barras rotas, sin pérdida de corrección y sin ninguna molestia, y los he dejado y han quedado el instrumental ahí sin tener que hacer una nueva cirugía de fusión. No tengo exactamente cuál es la receta, pero tengo aproximadamente un 20% de pacientes que han terminado sin necesidad de hacer una fusión tardía. Y la otra pregunta de si en este sistema de las barras magnéticas hay dos tipos de barras que tienen una alarga un poco más que la otra. Yo siempre he usado la que alarga más y tendré dos pacientes que he tenido que reintervenir porque se me acabó la cuerda de la barra, pero no más. En general me han durado los pacientes. Muchas gracias. Vamos a ver si nos proyectan el PowerPoint de los casos clínicos. Sí, o el pasador, no sé si con el... No, acá, en este, es que... Lucas, ¿me pasa el...? ¿This one? Es el que está marcado con el número 2, casos clínicos. Bueno, no sé si por mientras hay alguien en la audiencia que quiera hacer alguna... Vamos a dirigir una pregunta para poder tener tiempo para los casos clínicos. Al agua. La primera que... Hola, quisiera hacer una consulta sobre no sé si la prevención de la subluxación de cadera a los pacientes con AME tipo 1 que están en tratamiento. De hecho, ayer salió la consulta y yo también tengo un paciente en el mismo caso. El uso de algún sistema, el uso de correas de Public está validado, o cómo podemos en el fondo prevenir la subluxación. Lo tenemos en un caso clínico, así que lo vamos a hablar a continuación, ahora que cargó la presentación. Entonces, bueno, les vamos a contar primero un paciente que ahí los doctores tienen también la presentación para que la vayan avanzando. Este paciente es un paciente que actualmente tiene 3 años 10 meses, es un paciente con atrofia espinal tipo 1, 2 copias del SMN2, que recibió terapias muy precozmente. Él se diagnosticó a las 3 semanas de vida. Recibió nusinersen a las 5 semanas y luego terapia génica a los 10 meses de vida. En su desarrollo, él logró alcanzar hitos motores de sedestación alrededor de los 7 meses, bipedestación con apoyo al año y la marcha asistida a los 18 meses. Ahí tenemos algunas fotos de las evaluaciones a los 2 y a los 3 años, donde él ya lograba el bípedo. Y en ese minuto nos parecía que su cifosis principalmente era bien rígida. Perdón, tengo yo acá el pasador. La siguiente, aquí tenemos la evolución de sus radiografías de columna entre el año y los 3 años y vemos que principalmente tiene una cifosis dorsal, ¿no es cierto? Su escoliosis es mínima y entre el año y los 2 años se mantuvo con un grado de entre 66, 68 y a los 3 años aumentó a 73. La idea es que vayamos a ir parcelando un poco los casos clínicos, entonces aquí la pregunta a los doctores también, ¿qué opinan? Ya lo hemos conversado también en las presentaciones de ellos, pero ¿qué opinan en base a la progresión? Y para esta edad del paciente, 3 años que ya logra la marcha asistida, ¿qué sugerencias también al equipo rehabilitador? Viendo también las radiografías de caderas que tenemos abajo, donde vemos que están un poco lateralizadas también las cabezas femorales y subluxación de cadera.
abrir ahí un poco la discusión y luego les cuento cómo ha seguido este paciente. Mi comentario responsable sería para la columna, que vemos esa cifosis que ha sido progresiva y la verdad hoy en día lo que yo más indico para estos pacientes es mantenerlos flexibles. Hemos tenido años de discusión con el uso de corsé, pero a mi gusto lo más importante es lograr mantener flexible al paciente. Y por eso es que le hacemos a veces unas radiografías en hiperextensión, sobre todo en esta cifosis, para ver qué tanto es lo que se corrige, pero en la medida que uno en la terapia que hacen ustedes logren la corrección de esa cifosis y sea más o menos flexible, no me importa tanto cuánto es el ángulo que va quedando, siempre y cuando esté flexible. Y esperando que uno tenga más edad, más tamaño, para poder ver si es necesario o no indicar un sistema crecedor que en este caso funcionaría como un corsé interno. De las caderas. I completely agree with you, and this is one of the things that I would like to leave you as a suggestion. So consider to always evaluate the flexibility. As he shown very well in his presentation, is to use, X-ray with the kind of stretching of the patient to Tipo evaluate this flexibility. Moreover, de movimiento, el rango de movimiento que tiene este paciente para evaluar movilidad y muchas veces le pido a los fisioterapeutas que me muestren y me manden fotos del paciente con como enderezándose, no solo una radiografía, una foto normal, porque estoy totalmente de acuerdo con el doctor acá que la indicación se hace en la columna, pero con la curva real de la columna, la flexibilidad es algo que puede afectar la indicación para cirugía. Entonces, creo que es muy importante en su vida diaria con este paciente. Y si hablamos de las caderas, por supuesto, en el lado izquierdo tenemos una subluxación. Entonces, hoy hay que comenzar a pensar que este paciente es un paciente normal que puede tener una displasia también y que puede comenzar a tratarse con algún arnés que creo que también puede ser bastante efectivo para los niños pequeños, que es algo parecido, como que es más fácil de usar, y creo que en este caso deberíamos ayudar a tener una estabilidad para un desarrollo correcto, porque tenemos un ángulo cervical bastante recto y derecho aquí, entonces este puede ser un ejemplo de un caso que se pueda considerar para la cirugía que les mencioné, pero todavía no tenemos evidencias claras sobre esto. Gracias a los dos, pero yo estoy un poquito preocupado por dos cosas. La primera es que tuvimos una buena sesión con Cecilia explicando cómo deberíamos o no deberíamos promover mucho que los niños estén sentados, a no ser que los niños estén listos, y estar como estirados en la posición dorsal, pero incluso si con nuestros mejores esfuerzos nosotros todavía tenemos algunos pacientes que no es suficiente, estamos aún desarrollando igual una cifosis, entonces creo que en algunos casos esto puede ser el resultado de escoliosis, pero no es siempre el caso. Entonces, todavía es un problema que tenemos, así que la indicación para una cirugía temprana creo que todavía están ahí, incluso si ahora sabemos más de lo que sabíamos hace 10 años, con los niños que ya tratamos hace 10 años, pero en realidad ellos se quedan sentados todo el tiempo. Entonces,
creo que también estoy un poco preocupado del tema de la cadera, porque siempre hemos visto el desplazamiento de la cadera en tipo 2, estamos acostumbrados y tenemos esto que hemos decidido no tratarlo por mucho tiempo. Y creo que el tema principal aquí es que si tiene dolor o no en la cadera, porque si no tiene dolor en la cadera, no estoy seguro si haría una cirugía en todos, siempre cuando veamos esto. Creo que hay que hacer un buen seguimiento por suficiente tiempo para asegurarnos que la intervención no va a aumentar el dolor o la severidad del dolor. Estoy un poquito escéptico de hacer esta cirugía, a no ser que estamos totalmente seguros que no va a aumentar el dolor, porque, por ejemplo, no está sosteniendo peso en las piernas, entonces va a tener que vivir con el tipo 2 y es algo que hemos visto mucho en los últimos los años, y esa no sería mi preocupación. Mi preocupación aquí es el dolor, porque vemos cada vez más niños con dolor y que antes no podían sentarse. Entonces, quizás si hay algo diferente, si tienen una situación de sentarse diferente, quizás estos pueden ser algunas de las asunciones claves, los diferentes dolores y de diferentes maneras. Entonces, mi preocupación no es el desplazamiento, porque nosotros tenemos el dolor y de hecho creo que también tenemos muchos casos de desplazamiento sin dolor, y creo que el nivel de desplazamiento y del dolor es algo que realmente me preocupa. Yo estoy totalmente de acuerdo y como lo mostré en mi presentación, no hay correlación entre el dolor y el desplazamiento. Así que creo que tenemos que empezar a pensar sobre la funcionalidad, porque esto que puedan caminar o pararse. Creo que no sé cuál es el caso para empezar a considerar este tipo de tratamiento. Y porque ustedes saben, las familias pasan por esto y tenemos que empezar a hacer algo, y al principio podemos ser un poco más conservadores, pero después podríamos considerar algo mínimamente invasivo, y no es mi elección número uno. No tenemos tanta evidencia, es algo totalmente diferente. El uso de las correas de Pavlik en este paciente, por ejemplo, que ya tiene 3 años. Nosotros estamos acostumbrados al uso de las correas de Pavlik en lactantes pequeños. ¿Cuál es el rango y en qué momentos la indicación de las correas de Pavlik? ¿O algo similar? En mi experiencia, y no es con AME, por supuesto, es con dislocación y subluxación. Cuando tenemos una dislocación severa, usamos arneses como tipo yeso, hasta unos 18 meses hasta los 2 años, y por supuesto los cambiamos porque al principio pueden usar este tipo de el que se usa hasta los 6 meses, y después puedes decidir si es el caso poner yeso o también un tipo de arnés que sea más rígido, diferentes tipos de arneses que se parecen mucho a los yesos, pero dejar a los niños también libres por algún tiempo es bueno. Así que eso se puede hacer por un par de años. En nuestro caso, aquí podemos ver el video, ¿no es cierto?, de nuestro paciente que deambula con la marcha que hemos visto, no sé, corre el video de nuevo, en nuestros pacientes con AME tipo 3, ¿no es cierto?, este bamboleo. Y en la radiografía que tenemos abajo a la derecha, vemos que él usa corsé bivalvo, y ahí también queremos preguntarles cuál es el rol actualmente de los corsés. Este paciente, ¿no es cierto?, es que vemos que mejora su incurvación, su columna flexible. ¿Cuál sería su opinión en relación al uso de los corsés en nuestros pacientes? ¿Qué comentan en relación a eso? Sí, un comentario al respecto. Como decía el doctor,
Si hay algo a lo que los cirujanos de columna le tememos es a la cifosis, y las cifosis graves, porque son mal portadas en el intraoperatorio y en el posoperatorio. Y cuando son rígidas son aún más complejas todavía porque hay que hacer osteotomías para corregir y el riesgo neurológico en este tipo de cirugía es altísimo. Entonces, en la medida que uno pueda, claro, colocar un corsé que no amarre al paciente, porque es que muchas veces lo que vemos es que, claro, se le indica un corsé al niño y el niño hasta ahí llegó, no se volvió a levantar, no volvió a caminar. Entonces hay que buscar un equilibrio de una órtesis que sea no tan limitante, que le permita seguir la rehabilitación, pueda moverse el paciente, que ya, como lo ven ustedes en el video, el niño ya le cuesta moverse, ya primero logró levantarse, ahora se está moviendo, pero con algún grado de limitación, y si le ponemos un lindo corsé que mejora excelentemente la cifosis, pero el paciente no se vuelve a mover, algo estamos haciendo mal. Entonces hay que buscar un equilibrio entre una adecuada órtesis y no comprometer tanto la funcionalidad del paciente. Un comentario al respecto, yo creo que no hay que temerle tanto tampoco a la cirugía. Los sistemas crecedores hoy en día son cada vez más amigables, menos invasivos y pueden solucionar un poco este problema. Hacen cirugías que son mucho menos invasivas, que corrigen la cifosis cuando ya se está saliendo de las manos y evitamos que llegue a una cifosis como el primer caso que mostré, que mucha gente dirá ya, pero ¿qué importa tanto el riesgo neurológico de un paciente que ya no camina? Pero ojo, tiene esfínteres y uno puede lesionar con una cirugía y otro escenario es no caminar y no controlar esfínteres. Entonces hay que tener todos esos detalles en cuenta cuando uno decide tratar estos pacientes. Yo quisiera hacer una consulta práctica con respecto a estos pacientes que están tratados. Sabemos que la carga de peso en las extremidades inferiores, al tener esta marcha, va a favorecer que la coxa valga vaya buscando un ángulo mejor. ¿Qué hacemos cuando los pacientes nos preguntan, ¿es mejor que camine harto o seguimos favoreciendo una bipedestación asistida? Yo en lo personal le tengo más temor a las caídas y a las fracturas asociadas a estas marchas inestables y tiendo a decirle a los pacientes, le hace muy bien caminar con precaución porque va a terminar ayudando a formar el ángulo cérvico-diaficiario. No sé cuál es la opinión de ustedes. I'm sorry because I'm not sure that I understood very well because the translator lost something. No tengo claridad si entendí bien So you la are interpretación, asking se me perdió if algo. Voy a these resumir. patients Estás that are able to preguntando si estos walk in some pacientes way, que pueden we should be hablar de afraid alguna manera, of their falling for fractures hay que preocuparnos de que no se caigan por las this kind of issue. fracturas en este tipo de problema. ¿Qué es mejor, si puede caminar con el riesgo de la caída o estar de pie en la posición correcta y no caminar? Yeah, I mean, of course, if Claramente, si Cristóbal Colón no tomaba riesgo, no podía descubrir América. Sí, necesitamos tomar riesgos con todas para poder evitarlos, y estos pacientes son tan jóvenes que definitivamente hay mayor dificultades de que se fracturan. Ahora tenemos el pensamiento de las fracturas, pero en todo caso, la capacidad de caminar es tan importante que deberíamos absolutamente animarlo. Tenemos que poner atención a lo que tenemos a nuestro alrededor. Muchas veces la fractura es debido a una caída de la silla de ruedas o un movimiento de los padres o de la terapeuta o el terapeuta que no estuvieron bien realizados. Gracias, pero mi pregunta iba más dirigida al rol que tiene la marcha
en la modificación del ángulo cérvico-diaficiario y la formación del techo acetabular. Oh, you are talking about the cervical neck. Muy Yeah, bien, hablas I del mean, cuello cervical. actually, we don't know. We are not En sure realidad about no that. sabemos, no tenemos certeza de Of eso. course, this is Claramente, the main thing that esto, we have to lo investigate. principal que I don't know tenemos if que in some way investigar, the si de ability alguna to walk manera la helps capacidad in de terms of caminar developing ayuda a en good términos de neck angle, but desarrollar we still don't un know buen this ángulo de cuello, or pero aún not. no sabemos And in esto. this case, could Y en be este considered caso puede some ser kind of considerado intervention algún to tipo de help the neck intervención para ayudar que develop el the cuello se right angle. desarrolle So, en but un at the ángulo moment, adecuado. for Entonces, en el SMA, momento actually para we don't know AME, en how the realidad no walking sabemos ability is able to cómo la affect this capacidad in de terms of good caminar or va a no. afectar esto, si va a ser bueno o no. Doctor Labianca, una consulta respecto a este mismo caso. Este niñito, si usted mira la secuencia radiográfica, ha ido aumentando la subluxación de caderas, ¿sí? En estos niños, no sé si usted coincide, vemos dos problemas, que tenemos la coxa valga, pero también tenemos una deformidad más arriba que es el caput valgo. Si usted se fija, la orientación del cartílago va cambiando y generalmente lo que vemos es que la cabeza, independiente de la coxa valga que tenga, la cabeza, el caput valgum saca la cabeza hacia afuera. Producto de estas mismas deformidades, estos niños se van autofabricando una displasia acetabular. Entonces tenemos coxa valga, caput valgum, displasia acetabular y un índice de migración que va cada vez mayor. Si pueden pasar la siguiente diapositiva. Ahí usted ve que yo diría que a izquierda tiene un índice de migración de más del 50. Y si vamos a analizar la marcha en estos niños, la marcha de los pacientes con AME está bien estudiada con la tecnología de los laboratorios de movimiento y se ve que incluso si proyectan el video del niño, este niño camina con compensaciones que son bien particulares. Él inclina el tronco hacia el lado que apoya y la cabeza va hacia el lado contrario. Y eso lo hacen porque de esa manera pueden posicionar el vector de reacción al piso por el centro articular para no generar torques. O sea, si uno les mide en el laboratorio de marcha, uno ve que los torques están en cero. O sea, estos niños caminan usando el posicionamiento de la fuerza de gravedad que pase por sus centros articulares. Siendo así, no es tan difícil pensar que para mantener la marcha necesitamos mantener una cadera apoyada. A mí en este niño me preocupa más que el dolor, es la luxación de cadera, que con una cadera no apoyada no pueda mantener la marcha, además considerando la discrepancia en el largo de las extremidades que le va a provocar una luxación con una cadera que ascienda. Por lo demás, la técnica del crecimiento guiado que usted mostró está probado, hay experiencia en parálisis cerebral. De hecho, hay algunos estudios que asemejan los pacientes con parálisis cerebral severa con estos niños y que el determinante de la deformidad sería más la paresia que la espasticidad, de manera que son poblaciones comparables. Ahora, el crecimiento guiado también tiene indicaciones específicas y eso incluye que el índice de migración no sea más de 50, que no tengamos una displasia acetabular. O sea, pongamos en la balanza hacer un crecimiento guiado con el poco riesgo que usted mencionó que tiene ahora versus si esto se luxa, sería una cirugía reconstructiva en la cual al niño no lo podemos poner de pie al día siguiente. Con suerte lo podríamos poner de pie en 3 semanas, sería más tiempo de inmovilización, con una cirugía más cruenta, con más riesgo de sangramiento. Esa es mi visión y a mí me inquieta mucho
la situación de los pacientes AME1 tratados con terapia modificadora que están logrando marcha. Esos son los pacientes que me preocupan. Me gustaría si pueden hacerme un aporte en relación a eso. Ahora nosotros en el equipo Teletón estamos pensando, estamos trabajando en presentar un proyecto para probar, hacer una experiencia de esta técnica de crecimiento guiado en pacientes AME con terapia modificadora. Eso, muchas gracias. Okay, so actually, first of all, we have to consider Primero que todo, tenemos que considerar una cosa. La luxación caderal progresiva no es razón para no caminar. Eso es muy importante entender. Y claramente tienes una diferencia en términos del largo de extremidades y puedes considerar el uso de elementos que pueden ayudar a balancear esta diferencia. Esto es obvio. Pero hablando acerca de esa cirugía mínimamente invasiva, esto puede ser uno de los casos, aunque aquí yo puedo ver dos problemas diferentes. Tenemos un ángulo no perfecto del cuello del fémur, junto con no buena cobertura del techo entonces tenemos dos problemas. Entonces deberíamos considerar en el futuro un proyecto en el cual comenzamos a tratar a este paciente desde el comienzo con diferentes tipos de arnés para mejorar el desarrollo de buen techo, y después puede ser una opción, pero nuevamente tenemos que probarlo y debemos considerarlo si es que es algo que hace sentido el uso de estos tornillos de crecimiento. Y esto puede ser el paciente típico que estamos observando en el momento, el que puede caminar, pero tiene algunos temas en las caderas que pueden afectar de alguna manera el patrón de cómo camina, pero no afecta la capacidad de caminar. Entonces, este paciente, aunque tenga una cadera luxada, definitivamente va a poder hablar. Es algo que observamos en otros pacientes sin AME. Entonces, el objetivo no es ese, pero tener una mejor funcionalidad yo creo que es importante. Puede ser importante, en especial hoy con nueva terapeuta, nuevas terapias. Y sí, si hay algo más para hacer para este paciente, deberíamos comenzar considerando la displasia cadera y el desarrollo de la subluxación como nuevo desafío hacia adelante, y con el tratamiento conservador temprano puede ser algún tipo de cirugía. Pero si estamos hablando acerca de cirugía pélvica importante, grande, que son típicos de cierta edad, no tiene sentido. Es muy grande esa cirugía y a esta altura no sé si pueda ser considerado. Gracias. Lamentablemente no vamos a tener tiempo de realizar muchas preguntas de la audiencia, pero van a quedar abiertas ahí en el café para poder conversar. Y brevemente quiero mostrarles el tercer caso clínico, ahí si ustedes lo pueden avanzar en el computador. Es otro paciente con atrofia espinal tipo 1B, que también recibió terapias precozmente, nusinersen a los 3 meses, terapia génica a los 11 meses, y él tuvo una progresión muy rápida de su cifoescoliosis. Y aquí, bueno, también queremos mostrarle un poco esto de los ejercicios de elongación, contracción, y ver cómo es muy notorio, ¿no es cierto?, ahí cómo se alinea la columna. Y también ver ahí sus opiniones. Este paciente ya está cercano a cumplir los 5 años. Entonces, ¿cuál sería la opinión de ustedes en relación al momento ideal quirúrgico? Yo sé que lo hemos hablado, pero tratar de sus indicaciones generales. Y una pregunta que surgió de la audiencia, la Julieta Mozzoni, que está por ahí acompañándonos. ¿Cuál es el paciente más pequeño que han operado de cirugía de columna?
Bien, respondo primero esa pregunta. 2 años es el paciente más pequeño. Tenía una indicación seguramente como desde el año de edad, porque era una escoliosis muy severa. El paciente aún está en tratamiento, está por cumplir unos 18 años, ese paciente de 2 años, y va bien, no exento de algunas reintervenciones, porque al final estos son fierros también y los fierros fallan, se quiebran, los tornillos se aflojan, entonces hay que hacer algunas revisiones entre medio, y uno trata de evitar, pero no es una regla que uno cuando empieza a tratar o ve un paciente de estos, a veces le dicen, no, tiene que esperar a que tenga 10 años, no, el momento en que sea necesaria la cirugía, y el más joven ha sido a los 2 años. Con respecto a este paciente, estoy viendo que tiene una deformidad importante tanto en el plano coronal como sagital, o sea, tiene una cifoescoliosis. Radiológicamente aún reduce bastante, no tengo las medidas ahí, pero se ve que es bastante flexible, por lo tanto ese es el objetivo que necesita lograr. Pero claramente este paciente ya cayó en el grupo de pacientes que necesita un tratamiento quirúrgico y de aquí en adelante está indicada la cirugía. Se ve de tamaño pequeño, pero igual hoy en día contamos con instrumentales aptos para pacientes pequeños también. A veces tenemos que hacer algunas modificaciones con instrumentales de uso cervical que nos ayudan para poder instrumentar estos pacientes, obviamente con una técnica mínima invasiva para que sea lo menos agresivo, pero sí, ya cayó en el abismo quirúrgico este paciente. Doctor LaBianca. Yeah. So this patient is for Este sure paciente almost ready definitivamente for surgery. está prácticamente listo para la cirugía. Mi paciente más pequeño tiene 5 años. But No, of the patients. el So cuerpo I del usually paciente. don't Entonces, normalmente undergo patients no under, realizo let's say, cirugía en 17, pacientes 16 kilos, but not because, menores de I'm 17, not 16 interested in kilos, fat, pero no porque but no me is a interesa measure la of grasa, how sino much porque is es una this medida patient in terms de especially of, bone. cuánto So because I'm hay applying the crecimiento, instrumentation especialmente in en the cuanto al bone, hueso, if I get porque a estoy patient that poniendo la is instrumentación en el too hueso. skinny, Si tengo un it paciente que es means that demasiado if delgado, the patient didn't develop significa a que good, si el paciente no desarrolló bone quality, I mean, good una enough. calidad ósea So I show buena that o patient suficientemente of buena, less than 10 y kilos, he muestro que el was paciente de menos 6.5 de 10 years old, but kilos era it was not 6,5, eligible for surgery no because, as you can podía see, hacerle cirugía debido a que, como his pueden ver, bones were really teeny sus and couldn't huesos afford eran muy an pequeños instrumentation. y, y And no the second podía is that soportar los then these instrumentos. Y los devices, segundos, estos they occupy dispositivos some space, and so ocupan that's the reason espacio. because I can go less than Y por esa razón yo no certain puedo ir a age menos for de for cierta them, edad o developing. desarrollo So I corporal. think that as Así que yo creo que, eventually is said, the como se dice the flexibility correctamente, of the la curve is very important. flexibilidad So de la should be curva es interesting to muy see the importante. flexibility Sería of this interesante patient ver la to understand if flexibilidad de este is paciente para already the poder time for entender surgery si or ya it es can la wait hora for a de lot. I mean, it cirugía could o si be 1 podemos year, esperar. 1.5 or more. No mucho, puede So ser yeah, un año y medio, no exactly más like que this. eso. So what Pero we want to sí, see if the exactamente así. flexibility Lo que is queremos good or ver es not. la So flexibilidad, si es bastante maybe, buena yeah, o no. I think that this patient Entonces, tal vez has the right
Yo creo que este paciente está en la edad adecuada para cirugía, porque la segunda cirugía está con estiramiento y aún así está esa curva, así que yo creo que podríamos considerarlo Muchas gracias a todos. Vamos a por dejar hasta cirugía. acá Sí. la discusión en la mesa redonda para pasar al café, que ya nos está esperando, y volver en unos 15 a 20 minutos. Muchas gracias, doctor Chaín, doctor Labianca. Nice to meet you. Nice to meet you.